Saludos compañeros, buenas tardes, mi nombre es Fernando Fernández y en este vídeo tutorial vamos a abordar la discapacidad sensorial auditiva perteneciente a esta actividad dentro de la asignatura de actividad física adaptada, también perteneciente a la mención de educación física. Esta presentación está dividida en varias partes. En primer lugar, vamos a hablar sobre la definición de esta discapacidad sensorial. A continuación hablaremos de sus características principales, bien sean por el tipo de deficiencia auditiva o según el grado de pérdida. Continuaremos con un juego, en este caso un juego tradicional que todos conocemos, que es el pañuelo, y hablaremos de su correspondiente adaptación, y finalizaremos esta presentación pues, con unas recomendaciones básicas y genéricas que podríamos tener en cuenta para cualquier persona que tenga una discapacidad, y terminaremos pues, con estas preguntas que se nos han propuesto para la participación de este foro. Pues en primer lugar comentar que la discapacidad auditiva es la pérdida total o parcial de la capacidad para oír, que además afecta el acceso al lenguaje oral y a la comunicación. Si queremos una definición más concreta, más específica, pues la Organización Mundial de la Salud nos cuenta que aquella persona que tiene esta discapacidad no es capaz de percibir los sonidos con ayuda de aparatos amplificadores. En cuanto a las características de esta discapacidad, pues tienen una capacidad física similar a la población oyente. Estas personas también además pueden presentar dificultades en cuanto al equilibrio y a la coordinación, sobre todo si tienen una afectación en el oído interno. Una característica también principal es que dependen de una información visual añadida y también que se puede usar pues, una lengua de signos, una clara lectura de labios y un apoyo frecuente visual. Como recordatorio, que también se nos ha dicho en estas clases de las videoconferencias de la asignatura, pues que no es necesario adaptar el deporte a la condición física del discapacitado auditivo, pues ya que su complexión es igual a todas las personas que no tienen esta discapacidad. Pues continuamos con esta clasificación, en este caso sobre el tipo de deficiencia auditiva. La vamos a dividir en tres partes: de transmisión o de conducción. En este caso el origen está en el oído externo o medio, y esta discapacidad se considera menor a los 60 decibelios y tienen pues, una afectación de origen cuantitativo, ¿no? También de percepción o neurosensorial, el origen está en el oído interno y tiene las dos partes, ¿no?, de afectación, tanto cualitativo y cuantitativo. Y luego también existe la sordera mixta, que incluye la afectación cualitativa y cuantitativa, y los orígenes están pues, en los canales externos o en el oído medio. Según el grado de pérdida, primero comentar que esta medición se suele hacer con unas pruebas que suelen ser las más comunes, las audiometrías, y comentar pues las personas que tienen una audición normal, su audición está en el intervalo de menos 10 decibelios hasta los 20. En esta clasificación pues comenzamos con una sordera leve o ligera, que también se puede llamar hipoacusia, que está en el intervalo de 20 a 40 decibelios, una sordera media entre 40 y 70 decibelios, la sordera severa ya más grave de 70 a 90 decibelios, una sordera profunda, ya una pérdida significativa de más de 90 decibelios, y la cofosis, que es una pérdida superior a los 120 decibelios y además que tiene una ausencia de habla. También comentar que la anacusia, este término pues engloba la pérdida total del sonido. Pues llegamos a esta parte de la presentación con el juego tradicional que todos conocemos, que es el juego del pañuelo, que todos habremos jugado alguna vez en el colegio, pues no sé, en nuestra vida, en nuestra infancia. Ya sabéis que consiste en que dos equipos se enfrentan y cada jugador cuenta pues, con un número, ¿no?, que es el profesor el que les dice este número, y consiste en cuando el profesor grita o alza la voz diciendo este número, los jugadores tienen que correr a por el pañuelo y volver a su zona de grupo, ¿no?, de campo, intentando llegar el primero y sin ser pillados por el compañero. En este caso, para la discapacidad auditiva, ¿cómo haríamos una adaptación? Pues en primer lugar tenemos que sustituir la orden oral por varias opciones. En primer lugar podría ser el uso de una pizarra digital, lo cual nos va a facilitar mucho este apoyo visual,
podemos utilizar los dedos, gestos también, y también pues mostrar el número en una cartulina, y así pues enseguida podíamos identificar el número que se va a poner en juego, ¿no? Para dar el inicio del juego, pues se puede hacer también de dos formas, ¿no? Pues levantamos el pañuelo de una forma visible, y además de usar una señal también visual, pues una bandera de un color que se vea claramente, o una luz intermitente. Aquí os he puesto un ejemplo también de cómo podían ser estas señales, estas cartulinas. Y luego, pues como siempre, tener una buena organización, ¿no? Colocar a los jugadores de tal forma que vean siempre pues, de forma muy clara y visual las órdenes o indicaciones, instrucciones que tenga que dar el profesor. Unas recomendaciones que bien nos pueden sonar de las videoconferencias que hemos ido visualizando en este cuatrimestre, que nos pueden servir para cualquier discapacidad, pues es una comunicación sencilla y clara. Recordad pues, que siempre las órdenes deben de ser cortas, breves, concisas. Un aspecto también muy importante es que debemos comprobar que nuestro alumno, que los participantes han comprendido el juego, han comprendido esta tarea, y si es necesario, pues se repite todas las veces que haga falta. Y luego, pues como os he comentado anteriormente, podemos utilizar el apoyo de recursos visuales. Y para terminar esta presentación, pues os lanzo 3 preguntas para que podáis participar en el foro, y así pues entre todo enriquecernos con este aprendizaje de las discapacidades. En primer lugar, esta pregunta se refiere a si se nos ocurre algún otro juego para plantear en esta discapacidad. La segunda pregunta es si piensas que todos los alumnos disfrutarían con esta adaptación, o incluso pues, si puedes introducir algún término positivo o motivador. Y para terminar, si crees que este juego se podría adaptar de otra manera. Y por mi parte nada más, espero que os ayude y nos vemos por las clases.